Ellos son carne de pit. Somos carne de pit. Ready to blend and ready to transmit. Transmit. Pulso digital, late en la red, chips en la piel, luz en la pared, bytes que se acercan, sonidos de neón. La vida es código latido de un bit. Carne de pit. Latido binario. Carne de pit. Futuro ordinario. Suenan los datos, baila el pixel. Carne de pit. Carne de pit. Ondas de fibra, rutas de luz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Carne de Bit. Soy Emilio Sáez Soro y hoy vamos a rescatar nuestra atención. Bueno, después de una serie de episodios que ha constituido un tipo de monográfico sobre la relación de la inteligencia artificial y el trabajo, pasamos a otros temas, pero bueno, la inteligencia seguirá porque no deja de evolucionar y ofrecer retos y posibilidades. Pero hoy vamos a hablar de otro tema. Y es un tema más experiencial, en el sentido de que realmente voy a hablar un poco de algo que he hecho intentando resolver, problemas que ya venimos comentando en este podcast desde hace muchos episodios. Y es el tema de la atención ligada sobre todo al smartphone. ¿Por qué me he planteado este asunto, ¿no? A pesar de que yo vengo hablando mucho de los problemas que supone un uso problemático del smartphone y de otros servicios digitales respecto a nuestra atención, al final uno pues tampoco es, como decirlo, está a salvo de las tentaciones y de usos que a lo mejor al final piensas que no van a ser tan problemáticos, pero acaban siéndolo, ¿no? Y aunque no hago un uso, como decirlo, intensivo del móvil, digamos que dentro de lo que son las medias, mi media de uso de pantalla diario ronda las 2 horas y pico. A veces llego a 4 horas, pero porque la mitad del tiempo se lo consume en la navegación por Google Maps cuando conduzco, y eso para mí no cuenta, porque al fin y al cabo estoy, digamos, en otra lógica, ¿no? Pero al final la sensación es que el smartphone no es que tenga una gran presencia en el conjunto de mis días, de mi vida, pero sí tiene una presencia estratégica. ¿Y qué quiero decir con eso? Que es una presencia que se cuela en momentos en los que antes pues no había nada. Y con ello me explico, ¿no? O sea, ahora es como que, perdón, no queremos no estar con la mente desocupada, ¿no? O sea, es la huida del aburrimiento, o la huida más que del aburrimiento del no tener nada que hacer, ¿no? O nada en lo que entretenernos, que quizás es más pueril. Entonces, la cosa es que antes, y cuando digo antes, pues ya me refiero hace bastante tiempo, ¿no? Pasaban momentos pues que, te dedicabas a mirar a tu alrededor, a pensar en tus cosas, a dejar que la vida corriese, ¿no? De alguna manera. Pues eso son situaciones, pues, de que si estás esperando en una cola, que si estás, pues, esperando a alguien que venga, estás en una situación así relajada, sin demasiado que hacer, y a lo mejor pues estás viendo la tele, pero no te interesa demasiado lo que hay. Muchas situaciones, ¿no? Que son pues como las rendijas de la vida cotidiana. Y claro, lo que acabo dándome cuenta
es de que ya no tengo situaciones de esas, ¿no? O sea, el tiempo, por llamarlo de alguna manera, el tiempo muerto ha desaparecido. Ya no hay tiempos muertos en mi vida. Cuando llega uno de esos tiempos, en la cola del supermercado, esperando a alguien en una cita, a los postres, esperando que el camarero traiga la cuenta, no sé. Todas esas pequeñas situaciones que son como rendijas de tiempo, ir al baño, siempre acaba colándose en el smartphone, ¿no? Y empieza el scroll infinito de noticias, o el scroll de las mensajerías personales, o alguna aplicación chorra, pues tipo algún videojuego casual. Y el caso es que al final te das cuenta de que nunca estás en un sentido, ¿cómo decirlo?, puro contigo mismo, ¿no? Siempre estás con algo, con una tarea, con un entretenimiento, con una información, pero al final es como si desapareciese ese tiempo contigo mismo en el cual estás solo con tus pensamientos y nada más, porque incluso yo he sido muy de acostarme leyendo el móvil y levantarme leyendo las primeras noticias de la mañana, pues soy muy de leer los noticiarios online y tal, ¿no? Entonces, quizás para mí el único momento que me quedaba así un poco de pensar en mis cosas, pues es cuando salgo a correr, que tampoco es como el más puro del mundo, porque al final pues también tienes que estar pendiente de lo que pasa si no quieres que te atropellen, atropellar a alguien, perderte o vete tú a saber qué, ¿no? Y bueno, de alguna forma sentía que había perdido algo, ¿no? Y me planteé que quería recuperarlo, porque al final también me daba cuenta de que esas rendijas de tiempo, todos esos inicios, finales del día, todos esos momentos, lo que lo había sustituido tampoco valía tanto, ¿no? O no valía nada en absoluto, o incluso peor todavía, me ensuciaba la energía, la atención, etcétera. Y de alguna manera me sentí, ¿cómo decirlo?, un poco secuestrado, ¿no? Porque aunque era un secuestro voluntario, porque nadie nos obliga a usar el smartphone, pero cuando te encuentras que has desarrollado hábitos que no sabes muy bien tampoco cómo has llegado a ellos y que resulta también difícil quitártelos de encima, esa sensación de que lo que estás haciendo no es propiamente una gran decisión tuya, pues no deja de abandonarte. Entonces, en primer lugar, me planteé algo muy tocho, ¿no? Es decir, voy a hacer una experiencia en la que, al menos por unos cuantos, bastantes días, una semana, abandone el smartphone completamente. Y bueno, dije, podría hacerlo porque, bueno, también hay que tener en cuenta que esas 2 horas que he comentado antes, que es mi media de pantalla de móvil, son un poco tramposas, ¿vale? Porque, claro, si valoramos el hecho de que yo estoy mucho trabajando con ordenador y muchos de los servicios de comunicación y de información los uso también por esa vía, bueno, pero los usas de otra manera, los usas de una forma más consciente, buscándolo, ¿no? No es en esas rendijas de tiempo que me refería antes. Pero bueno, eso me quita tiempo que si no que de otra manera sí que seguramente se lo añadiría al smartphone. Pero como digo, es más el estilo que el contenido lo que me preocupaba. Y bueno, me planteé decir, bueno, como yo puedo usar el ordenador y muchos temas de ahí, pues podría quitarme el móvil, al menos durante unos días. Pero cuando empecé a planificarlo, y también de cara a hacer este episodio, porque me planteé que podría ser interesante, vi que lo tenía muy difícil. Y me explico. Dice, bueno, no es imprescindible el móvil para vivir, pero para llevar la vida que llevas, pues a lo mejor sí lo es, ¿no? Y
Y claro, vi que había algunas cosas que realmente lo dificultaban mucho. Por ejemplo, los servicios bancarios que yo uso en mi vida cotidiana, pues ya tienen desde hace bastante tiempo el doble factor de seguridad que se hace por la aplicación del móvil, con lo cual, si no tienes el móvil, no puedes usar la banca online. Luego, también en mi trabajo, el doble factor de seguridad es una constante y también lo hago por el móvil. Podría hacerlo por otras vías, pero sería más engorroso. Pero luego además es que el mismo teléfono de mi trabajo lo tengo desviado al móvil, porque nos plantearon tener un teléfono fijo clásico de toda la vida en el despacho para atender las llamadas allí. Y yo pensé, pues, ¿para qué quiero un teléfono fijo? Solo puedo hacer por el móvil, ya esté allí o ya esté donde sea. Y no tengo ningún aparato tradicional en el despacho, con lo cual, si me quito el móvil, no puedo atender las llamadas de las horas de oficina en el despacho. Esto y, bueno, y alguna cosilla más, pues de temas, bueno, ya de menores, ¿no? Pues alguna mensajería que sí que me interesa tener atendida, pues por cuestiones familiares, que ya pues de alguna forma el comunicar por WhatsApp es como que se ha hecho un estándar, ¿no? Ya nadie quiere llamar por teléfono si no te han contactado antes por WhatsApp, o ya directamente se da el WhatsApp como comunicación oficial, lo cual, por un lado, puede llegar a ser una ventaja, pero por otra, pues también genera otros condicionantes. Total, que vi que no podía quitarme el smartphone sin generarme probables problemas importantes, y tampoco pensé que me mereciese la pena. Pero sí que me planteé una cuestión, es decir, yo no uso el smartphone en esos momentos en la cola del supermercado, cuando estoy en el baño o cuando pues estoy esperando el tren para entrar en el banco, o para hacer whatsappeos urgentes, o para atender el teléfono del trabajo. No. Ni otras aplicaciones realmente. O sea, por ejemplo, otra aplicación que he visto que vi que no me podía quitar es el registro de los datos biométricos de cuando entreno. Yo uso, pues como casi todos los corredores ya, un reloj con sensores, y mis entrenamientos pues están, digamos, organizados con todos esos datos biométricos y con los tiempos, los ritmos, todo este tipo de cosas. Y hace muchos años, y cuando digo muchos son muchos, estos relojes se conectaban al ordenador. Se podían conectar al ordenador y al móvil. Primero solo al ordenador, luego al ordenador al móvil, y ahora solo al móvil. Con lo cual, si me deshacía del móvil, también me deshacía de esto, ¿no? Entonces, claro, al final te das cuenta de que tienes unos usos, como decir, funcionales valiosos para ti, para tu servicio, para tu funcionamiento, pero que esos usos no te quitan el tiempo, no te quitan la atención, no son esos. Una calculadora no te quita el tiempo. O, ¿qué os diré yo? La aplicación de la DGT con el carnet de conducir, o el carnet digital, o las aplicaciones para aparcar en la zona azul sin tener que desplazarte al coche. Y tantos otros servicios que realmente son ayudas interesantes para la vida cotidiana, y que desde luego no están relacionados con la descarga de dopamina ni con el entretenimiento continuo sin parar. Entonces me di cuenta que realmente mi misión era convertir el smartphone en el objeto sumamente útil que es, y quitarle el componente, entre comillas, más perjudicial, a mí me gusta decirle más venenoso,
porque de alguna manera es el que nos perjudica. A mí al menos yo lo he sentido como que me perjudica, no solo en esos momentos puntuales, sino incluso pues en otros que no lo sean tanto, ¿no? Y al final lo que te das cuenta es que son esas aplicaciones de scroll infinito las que de alguna forma son las más culpables de todo esto. Tú sabes que siempre tienes a tu disposición, a un clic o un movimiento del dedito, una infinidad de noticias, ya sea en una aplicación de noticias o en una red social o en cualquier entorno de vídeos cortos, etcétera, donde vas a tener entretenimiento directo en vena porque el algoritmo, como te conoce bien, sabe qué es lo que te va a llamar la atención y lo que te va a gustar, ¿no? Y ese scroll infinito es, bueno, el que causa esa, ¿cómo decirlo?, necesidad, porque al final lo sientes como una necesidad de asomarte al móvil en cuanto tienes unos minutos o incluso unos segundos de espera, ¿no? Y ahí hay un problema importante, porque luego además ese contenido no es, ¿cómo decirlo?, si lo pensamos, no es tan importante o interesante. Realmente es una remezcla del algoritmo de cosas que sabe que te pueden llamar la atención con otras que no se saben muy bien de dónde ha salido. Y si observáis cualquiera de estas tiradas de scroll infinito, ya sea en vuestra red social favorita o en los listados de noticias que aparecen de Google o de otros proveedores, veréis que cada 2x3 os salen, bueno, 2x3 no, el 50% de las noticias que os salen son de publicidad o patrocinadas, con lo cual no solo estáis asistiendo a lo que os interesa, sino a lo que os quieren vender, ¿no? Y lo que os interesa, pues muchas veces realmente son refritos de noticias ya pasadas con otras, cosas superficiales, mucho clickbait y fundamentalmente basura de la peor especie. Entonces es que es grave que llenemos esos tiempos íntimos con ese tipo de contenido, ¿no? Así que en esa intención de regenerar la vida de mi smartphone y de la mano la mía, empecé a hacer una auditoría de aplicaciones. Os diré que he borrado 75 aplicaciones, así como lo oís. Parecen muchas, pero aún hay más en el smartphone, y es que es increíble la cantidad de programitas que podemos llegar a tener en estos aparatos. Y bueno, está en conexión pues, con lo que hemos hablado en otros episodios de que ya pues, los smartphones son la utilidad para todo, ¿no? Y la inutilidad para muchas cosas, como estamos viendo también. Y entonces, bueno, primero borré aplicaciones que no usaba, que ya solo ocupaban espacio y que había dejado de usar con el tiempo. Y que, bueno, pues esto fuera porque ya no lo voy a usar. Luego todo lo que fueron aplicaciones comerciales que podía usar por la web, y fundamentalmente en el ordenador, pues por ejemplo Amazon, Booking, Wallapop y todas aquellas, digamos, orientadas a comprar cosas, ya sean servicios o todo tipo de productos, porque, bueno, no necesitaba eso en mi smartphone. Y además, así evitaba también la compra no reflexiva, que no soy muy dado a ello, pero menos todavía. Y que luego, además, si te las quitas del móvil, también puedes evitar más fácilmente pues, cualquier tipo de estafa. Además, si os fijáis, todas las aplicaciones comerciales, sean del tipo que sean, su lógica es la del scroll infinito. Puedes estar viendo cosas hasta aburrirte. Y bueno, si ya coges las aplicaciones tipo chinas como Temu y todo eso, es, vamos, es venenoso directamente. Y bueno, y las otras no menos, ¿no?
Luego también me quité las aplicaciones de streaming tipo plataformas para ver vídeo. Al final yo veo muy poco vídeo en el móvil, vídeos, digamos, ya de cierta consistencia, ¿no? Películas, documentales. Entonces me planteé, ¿para qué quiero esto yo en el móvil? ¿Para que me ocupen espacio? A veces había visto algo en el avión, en offline, pero tampoco mucho y no, realmente no las quería ahí. Me parecía que también era un entretenimiento posible que no quería tener y que no quería usar, porque al final es que ver películas en el móvil a mí personalmente me parece algo miserable. Y habrá gente que se moleste, pero es que es, no sé, ver una película en el móvil es cutre. O sea, una película es para verla preferiblemente en el cine y, a ser posible, si no es en el cine, pues en una buena pantalla en casa o en algún sitio cómodo, ¿no? De otra manera es una cosa, yo qué sé, no me parece digno de ese tipo de contenidos, ¿no? Otra cosa es un vídeo de YouTube, que por cierto, YouTube no me permitió quitarlo porque está en el pack de las aplicaciones de Android, no se pueden borrar, pero la inhabilité porque está totalmente en la lógica del scroll infinito y más desde que están promocionando tanto los vídeos cortos y no quiero eso en mi vida. En todo caso, si quiero ver vídeos, los veré en mi portátil o en otro sitio, pero no en el móvil. También quité, y esto puede sonar raro, todas las aplicaciones de lectura de noticias y contenidos de texto en el móvil. ¿Por qué? Pues porque al final no termina de gustarme eso de tener que estar leyendo en el móvil. No me parece un dispositivo natural para leer. Una cosa corta, sí, pero cualquier tipo de lectura ya con un poco más de sustancia, prefiero leerlo. O si es en digital, en una pantalla grande. Y si tengo la alternativa de que sea un libro, pues ya en papel, por muchas cuestiones que ahora no me voy a alargar. Y en su caso, pues en un audiolibro. Pero al final también es que la lectura en el móvil está muy encadenada a plataformas del scroll infinito. Y el scroll infinito es precisamente lo que quiero evitar. Entonces, puedo leer en el móvil, pues bueno, los mensajes de WhatsApp, algún correo electrónico que sea así más superficial, pero no quiero leer en el móvil. Creo que no es el entorno idóneo. Además, no me gusta sentir que soy ese ser humano del pescuezo torcido hacia abajo y que, digamos, se pasa horas viendo la pantalla. No quiero ser eso, y leer mucho en el móvil lleva a eso. Entonces, no me gusta por muchos motivos. Por supuesto, he eliminado las aplicaciones de redes sociales. A las aplicaciones de Meta ya las había eliminado por su perversidad en el espionaje, cosa que ya se sabe a voz en grito casi desde hace años. No sé ahora por qué parece que de repente se destapa que Meta nos espía a través de sus aplicaciones cuando lo lleva haciendo ya un montón de tiempo. Pero bueno, ni esas ni ningunas. Si necesito entrar a Facebook para ver un post de algo que me interesa, pues entraré a través de la página del navegador y preferiblemente desde el ordenador, pero nunca en el scroll infinito de la aplicación de Marras, porque precisamente está diseñada para capturarte de una forma lo más efectiva posible. Por último, he eliminado todos los juegos del móvil. Esto parece mentira teniendo en cuenta a lo que me dedico, pero es que al final los juegos que me interesan no están en el móvil. Los juegos del móvil son juegos muy orientados también, no tanto al scroll infinito, porque no es esa su lógica, pero sí a la captación de la atención de una forma masiva, con un feedback exagerado, con unas dinámicas de gamificación pues un poco perversas, y además son juegos que a mí, en general, me parecen de lo más superficiales. Entonces no
no me he metido ahí en ese tema y los pocos que tenía los he quitado. Realmente no juego en el móvil, sí que juego en el ordenador, juego en consolas, aunque menos en consolas. Estoy muy metido en el mundo del videojuego, como algunos sabéis. Pero el juego del móvil, la verdad, a pesar de ser el entorno en el que más se juega y que más dinero da al mundo de los videojuegos, a mí no me interesa. Entonces, pues bueno, limpio los juegos del móvil. Si tengo que usar alguno, ya lo cargaré. Hay algunos que son interesantes, como el que he hecho yo con el grupo de investigación de gamers de la UGI de realidad aumentada para temas culturales y hacer un recorrido cultural en Segorbe y vamos a hacer otras cosas en otros lugares. Pero bueno, como podéis imaginar, no me refiero a ese tipo de juegos, ¿vale? Entonces, bueno, ese no lo he quitado. y ya está, ya son bastantes, ¿no? Realmente, si os dais cuenta, he quitado prácticamente todo lo que son juegos... No, perdón, todo lo que son... Has eliminado bastantes juegos de tu lista, casi todos, dejando solo unos pocos. ¿Te gustaría que te ayude a encontrar más información o reseñas sobre los juegos que has decidido mantener? No, y no estoy hablando contigo, por favor, vete. Bueno, como veis, estamos rodeados. Esto no estaba preparado. Pero bueno, es una intrusión que ya cada día es más común, ¿no? Estás hablando de cualquier cosa con cualquier persona y de repente el móvil se pone a cascar y a decirte lo que tienes que hacer. En fin, no sé hasta dónde vamos a llegar, que dicen los más mayores del lugar. Bueno, ¿por dónde íbamos? Pues eso, he quitado todo el entretenimiento y ahora os voy a decir más o menos lo que he dejado un poco en esa lógica que os decía de mantener la utilidad de un aparato que es sumamente valioso en cuanto a las prestaciones que nos puede dar, ¿no? En principio, pues he dejado herramientas de captura de información, ¿no? Pues notas de voz, lo que es la propia grabadora, la cámara. La cámara es una herramienta, una pieza fundamental del móvil para recoger información valiosa, fotos de todo tipo. Luego lo que os decía, ¿no? Las aplicaciones estas biométricas para hacer deporte. Las propias aplicaciones de inteligencia artificial, porque son muy polivalentes y en un momento dado pues tienen una gran utilidad. Por ejemplo, para el guión de este programa, yo he estado tomando notas manuscritas de una forma un tanto caótica estos días pasados, mientras un poco iba experimentando también el cambio. Y con el último cambio de Gemini, Gemini 3.0, pues le pasé las notas en foto, me las transcribió todas perfectamente, me las ordenó muy bien, me hizo unas sugerencias para pegar el contenido de unas a otras. Y oye, cogí mis notas manuscritas y de ahí me salió el guión niquelado, ¿no? Eso es, vamos, yo he ahorrado mucho tiempo de trabajo y las ideas son las mías porque lo que me ha transcrito son mis notas, no otra cosa, ¿no? Entonces, las aplicaciones de inteligencia artificial en el móvil son como una navaja suiza con motor atómico que nos sirve pues para infinitas cosas y no quería quitarlas porque precisamente no es un tema que capture mi atención y sin embargo me da enorme utilidad cuando lo necesito, ¿no? Luego, pues bueno, las aplicaciones de comunicación, desde el teléfono básico, el correo electrónico, eso sí, el correo sin ningún tipo de notificación, y WhatsApp con muchas restricciones en las notificaciones también, ¿no? Más que nada porque el WhatsApp es que ya se ha convertido en un estándar de comunicación, tanto para trabajo como relaciones personales, y quitártelo, la verdad es que es complicado. Luego, pues las de temas de seguridad, doble factor, todo este tipo de cuestiones. Las aplicaciones relacionadas con el dinerito, para pagar con el móvil, para pues, hacer transferencias, para controlar pues, el dinerito que tienes en tu cuenta, todo este tipo de cosas. Y bueno, y también no son, digamos, programas, pero sí entrar en el tema notificaciones. Notificaciones restringidas
al máximo. O sea, las básicas y esenciales por cuestiones de seguridad o por cuestiones estratégicas de comunicación. Y bueno, realmente llegué a un punto en el que el móvil pues había quedado bastante, podemos decir, purificado, ¿no? Lo cual pues me hizo sentir muy bien cuando llegué a ese punto. ¿Y cómo ha sido estos días, esta semana que he estado con este plan, digamos, purificador del uso del smartphone? Pues ha sido irregular. En principio, la inercia del hábito pues ha pesado mucho. Yo, como era consciente de la experiencia que estaba queriendo llevar a cabo, experiencia no limitada, porque al igual que sí que me planteé al principio que eran 7 días sin móvil, que luego no fue posible, aquí no me planteo 7 días sin aplicaciones de scroll infinito, sino me planteo toda la vida sin ese tipo de temas, porque realmente no me interesan en mi vida, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido cuando ya tenía, digamos, ese hábito tan asentado? Pues, bueno, lo he conseguido al 90%, ¿vale? Uno no es digamos, de hierro, y ha habido momentos en los que me he despistado. Digamos que me he dejado llevar por el hábito en momentos muy puntuales. Pero sí que me he observado, pues, por ejemplo, en esas colas que antes mencionaba. Y claro, la sensación de decir, vale, tengo 5 minutos más o menos de cola por delante, ¿qué hago? Y el móvil en el bolsillo. Eso sí, sin las aplicaciones de marras, ¿no? Entonces, a sabiendas que pues no iba a poder ver nada, pues me quedaba parado, ¿no? Pensando, mirando a la gente cómo usaba su móvil en esas circunstancias también. Y bueno, pensando que estaba bien, que no pasaba nada, que era un tiempo agradable ver a la gente, ver lo que hacían, ver el entorno, reencontrarme conmigo mismo, ¿no? Es que al final estamos tan entretenidos, tan abducidos en nuestros problemas, en nuestras cosas, que cuando nos encontramos en un instante en el que no podemos hacer nada, es como que hay un miedo al vacío, que es decir, y este eres tú, aquí estás sin hacer nada. ¿Qué te va a pasar? Bueno, la cuestión está en que esos momentos, pues bueno, no corrí como loco a instalarme, yo qué sé, el Instagram o habilitar el YouTube para ver vídeos cortos o las noticias de Google en ese scroll de noticias chorras, una detrás de otra, que de vez en cuando sale alguna interesante. La verdad es que ahí sí que voy a tener que hacer una labor de rescate de medios que solo veía por esa ventana y que no tengo registrados en otros sitios, y que a veces me ponían noticias interesantes. Pero son tan pocas en conjunto de la proporción del total que tampoco sé si me merece la pena el esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido otros momentos en los que, con la excusa de decir, pues estamos viendo una película, ahora ver películas a doble pantalla es lo más común del mundo, cosa que también quería evitar, ¿no? Pero a veces te preguntas, oye, ¿y este actor? Que esto pues me ha pasado, ¿no? ¿Este actor dónde lo has visto? Pues no me acuerdo, lo vi en alguna película que voy a mirarlo. Y entonces sí que entras al móvil, al buscador de Google, para ver el reparto de esa película y dónde está ese actor y dónde lo has visto antes, ¿no? Es algo que habitualmente hago. Claro, ya ves el actor, sí, mira, lo vi en esta película y en esta otra. Pues era este, muy bien. Pero ya te pones, mira, y tal, y también ha hecho estas otras películas. Y mira, estaba este otro. Y ya te enganchas con el tema de los hiperenlaces de unos actores a otros, de unas películas a otras, y ya te olvidas de que estabas viendo una película y vuelve la marcha. Entonces, es como derivar al scroll infinito por vías imprevisibles, ¿no? Y eso sí que me ha pasado, y he sido consciente de ello. Y de alguna manera también quiero evitarlo, ¿no? Porque al final me doy cuenta de que llegamos a una situación en la que es casi imposible ver una película de cabo a rabo, ¿no? Como no te vayas al cine, y ya en el cine
y empiezas a ver gente que a hurtadillas saca el móvil del regazo para ver si, no sé, si su enamorado o su jefe le ha mandado un WhatsApp, y dices, pero ¿qué no se podrá esperar al final? Y me fastidia enormemente esa sensación de pérdida de control, ¿no? Entonces, en general, todas esas situaciones de espera las estoy resolviendo también con otros elementos, ¿no? Al final, pues, vuelves a echar mano de los libros en papel, aunque esos no los coges en cualquier circunstancia o lugar, sino que buscas también un momento, pues, de espera más reposado, por ejemplo, los viajes en tren o las esperas más largas, pues es un buen momento para sacar un libro. Y son situaciones que, sobre todo, hay un factor diferencial que me ofrecen en comparación a lo otro, al scroll infinito, y es serenidad, tranquilidad mental, en el sentido de si estás en algo, ¿no? Estás leyendo un libro, o estás prestando atención, o estás en tus pensamientos, pero no es ese martilleo continuo de inputs de información que se van sucediendo el uno al otro, el uno al otro, el uno al otro, y que si te preguntan de qué iban las noticias que te has leído, eso pasa tanto con noticias como con vídeos cortos, como con todo este tipo de posts, y no te acuerdas o de ninguno o de casi ninguno, lo cual como poco da para preocuparse, ¿no? Entonces, bien, la verdad es que estoy contento de cómo ha ido la experiencia. La voy a mantener, incluso la voy a perfeccionar. Muchos pensaréis que soy un majadero porque esto ya lo hacéis vosotros desde hace mucho y estáis por encima del bien y del mal, pero bueno, los que hemos sido víctimas de este tema, pues también tenemos que encontrar la manera de despertar y salir de ello, ¿no? Al final es que la atención es, como ya hemos dicho en otros episodios, es la clave, ¿no? El vehículo interactivo canalizado por internet es perfecto para captar la atención, generando dopamina a través de los algoritmos. Todo se ha ido perfeccionando con las sucesivas mejoras tecnológicas, con las sucesivas, digamos, refinamientos, los sucesivos refinamientos en cómo y qué se nos plantea delante de los ojos. Y nosotros somos los mismos, no hemos cambiado, sencillamente nos hemos dejado arrastrar por algo que está muy condicionado por la forma de funcionar de nuestro cerebro y de nuestras creencias respecto a lo que es importante y lo que no. Entonces somos víctimas de toda esta manipulación intencionada respecto a capturar nuestra atención para vendernos X, da igual lo que sea, ¿no? Y la atención al final es el hilo por el cual circula nuestra vida. Si nos roban la atención, nos están robando la vida, porque si lo pensáis bien, vivimos en lo que prestamos atención y ahí es donde está todo. Entonces hay que cuidar la atención porque es cuidar la vida. Y bueno, hasta aquí ha llegado esta experiencia, bueno, pequeña, pero entiendo que puede servir a alguna persona, pues que de alguna forma también le ayude a mejorar la eficiencia vital del uso de estas tecnologías, que al final, como he dicho en muchos otros episodios, deben estar para servirnos a nosotros y no para que nosotros les sirvamos a ellas, que es la tendencia generalizada hacia lo que vamos. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Espero que este tiempo conmigo os ayude a mejorar vuestra vida y nos escuchamos en otro programa. Un abrazo y hasta pronto.